Buenos días, jóvenes. Les habla la doctora Lizeth Sandoval, docente de morfofunción. En esta oportunidad vamos a revisar lo que es el capítulo 23, que corresponde al aparato respiratorio. Vamos a ir viendo lo que son los objetivos de aprendizaje de este capítulo. Vamos a describir lo que es la estructura, la función de la nariz, de la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Vamos a explicar la forma en que se produce la inhalación y la exhalación. Además, vamos a definir los diversos volúmenes y también las capacidades pulmonares. Vamos a describir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre lo que es el área alveolar y la sangre, que es lo que se llama la respiración externa, y entre la sangre y las células corporales, como la respiración interna. También vamos a describir la forma en que la sangre es transportada, el oxígeno y el dióxido de carbono, y vamos a explicar el control de la respiración por el sistema nervioso, y también vamos a enumerar lo que son los factores que pueden alterar tanto la frecuencia como la profundidad de la respiración. Vamos a describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato respiratorio y describir las enfermedades más frecuentes relacionadas con el mismo. Bien, vamos a iniciar mencionando que la respiración va a permitir el intercambio de gases. El intercambio de gases, principalmente lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono. También es importante mencionar que va a ajustar el pH de los líquidos corporales, tiene relación con el sentido del olfato, filtra el aire inspirado y también produce sonidos, eh, eh, ¿no? Y permite liberar agua. Vamos a ver que tenemos ciertos pasos para la respiración. ¿Cómo son? La ventilación pulmonar, o también llamada respiración, que tiene dos componentes, uno que es la inhalación y otro es la exhalación. La inhalación que va a permitir la entrada de oxígeno y la exhalación que va a liberar el dióxido de carbono entre lo que es la atmósfera y los alveolos pulmonares. Después tenemos a la respiración externa o pulmonar, donde se va a realizar una interacción de gases entre lo que es los alveolos, la sangre, a través de la membrana, ¿ya? Después tenemos a la respiración interna, que es también llamada tisular, donde se ve la interacción entre lo que es la sangre, las células de un tejido y otra vez la sangre oxigenada y lo que es también la generación de dióxido de carbono, que es la comúnmente llamada respiración celular, ya que esta se produce por generación de ATP. Vamos a ver que tenemos ciertos componentes en lo que es la respiración. Entonces, estos componentes y las funciones del aparato respiratorio, vamos a ver, existe dentro de lo que es la estructura dos componentes. Uno que es el aparato respiratorio superior, en esta se encuentra lo que es la nariz, ¿ya? La cavidad nasal como tal, la faringe, ¿no? Además, también vamos a ver que existe el aparato respiratorio inferior, que está conformado por lo que es la laringe, la tráquea, los bronquios y finalmente los pulmones, ¿no? Vamos a ver que desde el punto de vista funcional, el aparato respiratorio se divide en dos zonas, una zona de conducción y una zona respiratoria. La zona de conducción en esta zona se va a filtrar, calentar y humedecer el aire. Como su nombre dice, van a conducir el aire hacia lo que es la zona respiratoria. Estos están conformados por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y finalmente los bronquiolos terminales. Y la zona respiratoria, que es donde están los bronquiolos terminales, que van a ir a conformar los conductos alveolares, los sacos alveolares y finalmente los alveolos, donde se produce el intercambio de gases. ¿Ya? Entonces, esta zona respiratoria son tubos dentro de los pulmones que van a permitir el intercambio de gases. ¿Ya? Bien.
vamos a ir desarrollando cada organela de esto. Pero antes de eso vamos a mencionar que la especialidad que ve el oído, la nariz y la garganta es la otorrinolaringología. Bien, la nariz es un órgano especializado ya que va a conducir el aire en realidad en dos porciones. Una porción externa que es visible ¿ya? Y otra porción interna que está dada por la cavidad nasal. Vamos a ver que la cavidad visible está conformada por hueso y cartílago hialino y está cubierto a su vez por músculo y por piel. Y está revestida por mucosa. La nariz tiene un marco óseo, ya que está dado por los huesos frontales, los huesos propios de la nariz y los maxilares. Y tiene un componente cartilaginoso, que es un tejido fibroso que está conformado por lo que es el tabique, ¿ya? El tabique nasal lateral y los tabiques alares, como pueden ver. Solo tenemos los cartílagos alares mayores y los menores. Bien, entonces hacia atrás vamos a tener a lo que son las narinas. Como les decía, este marco cartilaginoso está conformado por cartílago hialino. ¿Cuáles son las funciones principales que tiene la nariz? Va a calentar y va a humedecer lo que es el aire que ingresa. Va a detectar los estímulos olfatorios y va a modificar también las vibraciones de sonido. ¿Por qué? Porque van a haber cámaras de resonancia. Vamos a ver también en relación a lo que es a la cavidad nasal como tal. No, que esta cavidad nasal, vamos a ver que tiene una cavidad, bueno, que tenemos una cavidad nasal derecha y otra izquierda, que están divididos por el tabique nasal. Es importante mencionar que el tabique nasal es vertical, está conformado por cartílago hialino, que conformado por los huesos del vómer, la placa perpendicular del etmoides, el maxilar, el palatino, y que hacia atrás se va a comunicar con la faringe a través de las coanas. También es importante mencionar que aquí se encuentran los conductos de los senos paranasales y los conductos nasolagrimales. Su función es producir moco y también, como les mencionaba, es una cámara de resonancia. Hacia las caras laterales de la nariz vamos a tener al hueso etmoides que va a ir a conformar el techo, el maxilar, el lagrimal, el palatino, que va a ir a conformar lo que es el paladar duro y el piso de la cavidad oral, y también a los cornetes. ¿Ya? Entonces, en las partes laterales vamos a ver que existen estos componentes, ¿ya? Que son los cornetes. Los cornetes son unas proyecciones que se encuentran en la cara lateral, ya de la cavidad nasal, que son tres, del cornete superior, medio e inferior, y a su vez va a estar conformándose otra superficie que son los meatos, igual tres, que se encuentran por debajo de los cornetes. Estos son los meatos. Meato superior, meato medio y meato inferior. ¿Ya? Esta conformación de los meatos van a incrementar la superficie y va a evitar que se produzca la deshidratación. El moco es producido por las células caliciformes que tienen forma eh, que van a atrapar las partículas, además van a humidificar el aire, ¿ya? Van a permitir el drenaje o sea, el moco se va a drenar a través del conducto nasolagrimal que viene de los senos paranasales y los cilios van a desplazar por el tipo de tejido que tiene, van a desplazar el moco y las partículas a lo que es la faringe. En la faringe vamos a ver que pasan dos cosas, o se traga el moco o finalmente se especula, ¿ya? También es importante mencionar que en la parte superior vamos a tener a lo que es el epitelio olfatorio. Este epitelio olfatorio tiene cilios, ¿no? Y está conformado por lo que es el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. También está conformado por las células de sostén y las células basales. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, va a tener una porción externa y una porción interna. Bien, vamos a mencionar ahora la faringe.
La faringe es un tubo de más o menos de 13 centímetros de largo que va desde las narinas hasta el cartílago cricoides en la parte inferior de la laringe. Vamos a ver que es posterior, que está posterior a la cavidad nasal y a la cavidad oral. ¿Ya? Su pared está conformada por lo que es el músculo liso y una mucosa. El músculo liso la mantiene abierta y también contribuye en la deglución. Una parte de la faringe está involucrada en lo que es la deglución, que es el paso de los alimentos hacia el esófago. ¿Ya? Entonces, por eso tiene dos funciones, uno el pasaje de aire y otro el pasaje de alimento. Además, también es importante mencionar que funciona como una caja de resonancia y contiene a las amígdalas, que son responsables del sistema inmunológico. La faringe se divide en tres regiones. Una que, como ustedes pueden ver, que está demostrada aquí con el color rojo, que es la nasofaringe. La nasofaringe es posterior a la cavidad nasal y también aquí se va a componer a lo que es el paladar blando, ¿ya? Tiene cinco orificios, dos que son las coanas, dos hacia los canales auditivos y finalmente a la trompa de Eustaquio y uno que se va a ir a la orofaringe, ¿ya? La orofaringe, en la orofaringe vamos a encontrar, sobre todo en la pared posterior, lo que es la amígdala faríngea. Y finalmente tenemos a la laringofaringia, que está revestida por epitelio cilíndrico, que va a equilibrar las presiones de lo que es el oído medio con la faringe. Es importante mencionar que la faringe tiene dos capas de músculo, una circular que es externa y otra longitudinal que es interna. ¿Ya? La orofaringe, como les decía, es posterior a la cavidad oral y va a ir a conformar lo que es el paladar blando a través del hueso yoides. Es digestiva y es respiratoria. ¿Por qué? Porque va a tener comunicación con la boca a través de las fauces. ¿Ya? Entonces, también es importante mencionar que en la orofaringe se va a encontrar dos amígdalas, dos pares de amígdalas, que son la amígdala palatina y la amígdala lingual. Vamos a ver posteriormente a lo que es la laringofaringe, que va a comenzar a partir del hueso yoides, como pueden ver aquí, ¿ya? Y en dirección a lo que es la laringe, ¿ya? Entonces, hacia atrás se va a encontrar lo que es el esófago, ¿sí? Vamos a ver otro componente que es la laringe. La laringe comienza en la laringofaringe y esta va a comunicar hacia la tráquea, ¿ya? Se encuentra en la línea media, está por delante del esófago y se va a dirigir hasta las vértebras cervicales C4 y C6. Está compuesta por 9 piezas de cartílago, tres que son únicas, que son el cartílago tiroides, el cartílago aritenoides y el cartílago cricoides. Y tres que están conformadas en pares, que son el cartílago cuneiforme, el corniculado y el aritenoide. ¿Ya? Estos tres van a dar cambios de posición y van a tensar las cuerdas vocales. También tienen músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Estos se van a ir a comunicar entre sí. La cavidad de la laringe, como pueden ver, es una cavidad que hacia arriba se va a ver lo que es el vestíbulo laringio y hacia abajo la cavidad infraglótica, ¿ya? Entonces, vamos a ver que esto es entre estos vamos a encontrar lo que son unos pliegues que vienen a ser las cuerdas vocales falsas. Aquí está. ¿Ya? Entonces, la laringe va hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Vamos a ir viendo cada cartílago. Primero tenemos aquí a lo que es el cartílago tiroides. Este cartílago es el más grande. Son dos placas fusionadas en la parte central que tienen forma triangular. Son las más, y además que son más grandes en el sexo masculino. En la parte central tenemos una membrana ioidea que va a tener un ligamento ioideo. Después tenemos aquí a la epiglotis. Este epiglotis tiene forma de hoja
Como tiene forma de hoja, en la parte inferior presenta un tallo, ¿ya? Esta se va a adherir al borde inferior del cartílago tiroides. Además de eso, vamos a ver que la porción superior del cartílago epiglotis es libre, ya como una puerta. Entonces, este cartílago va a intervenir en lo que es la deglución y va a bloquear a lo que es la faringe en relación a la laringe, se va a elevar y finalmente la glotis va a cubrir como si fuera una O. Ya. A seguir tenemos a lo que es la glotis. Este cartílago es par, ¿no? Corresponde a un par de pliegues de membrana mucosa. Estas son la conformación de las cuerdas vocales verdaderas y entre ellas existe una hendidura, que es la hendidura glótica, ¿ya? Es importante mencionar esta hendidura porque aquí existen receptores para el reflejo de la tos. Después tenemos al cartílago cricoides. Y aquí lo pueden ver, ¿no ven? Es este de acá, el cartílago cricoides, que es un anillo de cartílago hialino que se adhiere al primer anillo de la tráquea por el ligamento cricotraqueal. ¿Ya? Vamos a ver a los otros tres que son pares, que son el cartílago, como les decía, era aritenoides, el corniculado y el cuneiforme. El cuneiforme, como pueden ver, tiene forma de cuña. El cartílago aritenoide es un par triangular, está conformado por cartílago hialino y además hacia abajo se va a comunicar con el cartílago cricoides. Es importante mencionar estos por las características anatómicas que tienen. Después tenemos a los cartílagos corniculados. Este cartílago corniculado, como pueden ver, está aquí. Es igual par, es más elástico y va a ir a conformar los cuernos del extremo superior de cada cartílago aritenoides. Finalmente, como les mencioné, tenemos los cartílagos cuneiformes que tienen forma de cuña, también son el número de par y son cartílagos elásticos que van a sostener los pliegues vocales y además de eso, en la parte lateral de la epíglotis. ¿Ya? Bien, vamos a ir a ver lo que son, cuáles son las estructuras para la producción de la voz. Vamos a ver que la mucosa de la laringe va a conformar dos pares de pliegues. Unos pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas que están en la parte superior, que son estos. ¿Ya? Y otros pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, que son estas blancas, que se encuentran en la parte inferior. Los pliegues vestibulares van a mantener la respiración en contra de la presión de la cavidad torácica al realizar un esfuerzo. ¿En qué cambio? Los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas producen sonidos para que el individuo hable y cante. Contiene ligamentos elásticos, además de músculos que si estos se contraen aplican tensión a los ligamentos y el aire que sale va a producir una vibración y va a generar ondas sonoras. Cada ser humano tiene ciertas características en relación al tono y al timbre de voz. También están relacionadas por el pase de aire que hace que vibre, ¿no? Además de las ondas sonoras, la faringe, la nariz y la boca porque son cajas de resonancia, entonces cada persona tiene ciertas características en relación al timbre de voz. Bien, vamos a ir a ver ahora otro componente que es la tráquea. La tráquea es un conducto por donde transcurre aire. Mide más o menos entre 12 centímetros y tiene 2,5 centímetros de diámetro y se encuentra por delante del esófago. Por debajo de la laringe, ¿ya? Y en su borde superior de la quinta vértebra torácica. Ahí se va a dividir en bronquios, uno derecho y otro izquierdo. Está conformado por tejido cilíndrico pseudoestratificado ciliado, el cual está conformado por fibras elásticas y fibras reticulares. Además de eso, vamos a ver que la tráquea tiene cuatro capas. Una capa mucosa,
ya que está conformado, como les decía, por tejido cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Después tenemos a la submucosa, que es un tejido conectivo areolar, donde se encuentran las glándulas seromucosas y sus conductos. Después tenemos a lo que es el cartílago hialino y finalmente a lo que es la adventicia, ¿ya? La adventicia está conformado por tejido conectivo areolar. Vamos a ver que la tráquea tiene un componente entre 16 y 20 anillos horizontales, los cuales son incompletos y tienen forma de set. Y en la parte posterior están conectados por tejido conectivo denso que va a ir a conformar una membrana, que es una membrana fibromuscular compuesta de músculo liso, y este corresponde al músculo traqueal. Es importante mencionar que van a dar un sostén semirrígido. Posteriormente a eso vamos a tener aquí a los bronquios. Ya, como les decía, vamos a tener bronquios derecho e izquierdo. Vamos a ver que el bronquio derecho es más vertical, es más corto y también es más ancho. ¿Ya? Y van a continuar lo que son estos anillos cartilaginosos incompletos que tienen forma de C. También mencionar que aquí se encuentran lo que son las carinas. ¿Ya? Estas carinas son más anchas, son ensanchadas y son más sensibles a cualquier partícula que pueda presentar. Al ingresar los pulmones, estos van a ir descendiendo en tamaño, o sea, los broncos van a ir descendiendo según, como ven, vamos a tener la tráquea, el bronco principal, el bronquio secundario o lobular, el bronquio terciario segmentario, finalmente los bronquiolos y lo que son los bronquiolos terminales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son sus funciones de la tráquea? Movilizar el moco y las partículas atrapadas. Muy bien. Ahora vamos a ver esta división, ya, que vaya a conformar todo esto, lo que es el arco bronquial. Vamos a ver también que el bronquio derecho se va a dividir en tres, que son y la misma conformación de los pulmones, ¿ya? Vamos a ver que existe un bronquio terciario secundario, un bronquiolo y finalmente el bronquiolo terminal. ¿Ya? Vamos a ver que existe 23 generaciones de división, aquí como pueden ver. Y vamos a ver que también gradualmente, según vayan segmentándose, van a existir cambios en su estructura, ¿no? Importante mencionar que se va a, la mucosa que va a recubrir es una mucosa conformada por epitelios cilíndricos pseudoestratificado ciliado, que está conformado a su vez por epitelio cúbico simple ciliado, o sea, va a ir dividiéndose y va a ir separándose en su epitelio. El moco se va a eliminar en forma de moco como tal o a través de los cilios o también a través de los músculos. Entonces los anillos se van a ir siendo reemplazados por placas de cartílago y finalmente van a desaparecer hasta ir a conformar lo que son los alveolos. Vamos a ver también otro componente del sistema respiratorio que son los pulmones, ¿ya? Los pulmones son dos órganos que tienen forma de cono y que se encuentran dentro de lo que es la cavidad torácica. Están separados por el corazón y el mediastino. Además, los pulmones son órganos esponjosos que se encuentran dentro de la cavidad torácica al lado del corazón, ¿ya? Y están protegidos por una membrana. Esta membrana es llamada la membrana pleural, que tiene dos componentes, un componente parietal y un componente visceral. En medio de los dos vamos a encontrar lo que es la cavidad pleural. Esta se encuentra líquido lubricante. Este líquido lubricante, que es el líquido pleural, va a producir tensión superficial, ¿ya? Hacia abajo vamos a ver la presencia de este músculo que está inervado por el nervio frénico, que es muy importante, que es el músculo diafragma. Y hacia arriba, ¿no? Va a estar en relación a lo que es la clavícula, ¿ya? Vamos a ver que es de base ancha y de vértice estrecho.
Vamos a ver también la conformación de esto que son los cilios. A su vez, el pulmón se va a dividir el derecho en tres lóbulos, que son el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Por esto que vienen a ser las cisuras. Esta es una cisura horizontal que tiene el pulmón derecho y las cisuras oblicuas, tanto derecha como izquierda, ya que el pulmón izquierdo solamente se divide en dos lóbulos, que son el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿Ya? Bien, vamos a ver que cada lóbulo tiene su propio bronquio, ¿ya? Y esto a su vez se va a ir dividiendo, como hemos visto con anterioridad, en bronquios segmentarios hasta llegar a ser lobulillos. Cada lobulillo tiene un vaso linfático, una vénula y un bronquio terminal. Ya. Finalmente vamos a terminar en los bronquiolos respiratorios y finalmente a los alveolos donde se van a producir el intercambio de gases y estos están recubiertos por epitelio cúbico simple. Es importante mencionar, ya, que aquí se va a llevar el intercambio de gases. Bien. Además, vamos a ver que existe este, que es el alveolo, que tiene forma de racimo, ¿ya? Que en realidad es la conformación de lo que son los sacos alveolares. Vamos a ver que es una dilatación terminal en forma de saco. Este es el saco alveolar, ¿ya? Y que tiene forma de racimo de uvas. Tiene dos tipos de células epiteliales. Unas células alveolares tipo uno y tipo 2, ¿ya? A nivel de este, se va a llevar lo que es el intercambio de gas. Las células alveolares tipo uno están conformadas por epitelio pulmonar escamoso, que está revestido en forma continua. Las células alveolares tipo 2 ya son redondas o más cúbicas y aquí se encuentra en el líquido alveolar. El líquido alveolar es el surfactante. Este surfactante está conformado por fosfolípidos y por proteínas que van a disminuir esta tensión superficial de la cual ya habíamos hablado. ¿Ya? Además, dentro de ella también vamos a encontrar lo que son los macrófagos, en otra diapositiva les voy a mostrar, y los fibroblastos, ¿ya? Dicen que están por debajo de las células alveolares tipo uno y vamos a encontrar esta otra, que es la membrana, ¿ya? Esta membrana respiratoria que, como les decía, va a permitir el intercambio gaseoso en el sitio de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿ya? Esta membrana basal contiene areolas, vesículas y una red de capilares sanguíneos. Es altamente vascularizada, como pueden apreciar. Ya. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se da por difusión a través de las paredes de los alveolos, como les decía, que van a ir a conformar lo que es la membrana respiratoria. La membrana respiratoria tiene cuatro capas: una capa de células alveolares tipo uno y tipo 2 que van a ir a conformar lo que es la pared alveolar. Además, también está conformada por macrófagos alveolares. Después también tenemos a lo que es la membrana basal epitelial, la membrana basal capilar y finalmente el endotelio capilar. Vamos a ver que tenemos entre 300.000 a 500 millones de alveolos que van a incrementar en mayor superficie, casi a 75 metros cuadrados. ¿Ya? La irrigación sanguínea va a ingresar por dos grandes arterias, que son las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. Estas van a llevar sangre desoxigenada hacia la arteria pulmonar izquierda, que va a ir al pulmón izquierdo, y hacia la arteria pulmonar derecha, que va a ir al pulmón derecho. Entonces, es importante mencionar que ingresa sangre desoxigenada y emerge la sangre oxigenada que va a retornar por cuatro venas pulmonares a lo que es las aurículas izquierdas. ¿Ya? Entonces, eso es importante mencionar. Bien, ahora vamos a ver que a través, van a retornar a través de estas hacia la vena cava superior, ¿no? Bien, nos toca revisar lo que es, aquí como esto ya hemos visto, el tema de los sacos alveolares y que está conformado también por macrófagos alveolos, de los macrófagos alveolares y los fibroblastos. Aquí tenemos la célula alveolar tipo 2
la membrana respiratoria, como ustedes pueden ver, la célula tipo 1 y finalmente el macrófago alveolar. Entonces va a existir una difusión de oxígeno a través de lo que es el componente importante en la respiración, que es el glóbulo rojo, y una difusión de CO2 que va a ir a través del endotelio capilar, la membrana basal capilar y finalmente el alveolo. Entonces vamos a ver, como les decía, estos cuatro componentes. Y esta membrana respiratoria más o menos tiene mide de 0,5 micrómetros y como les decía, va a incrementar el área a más o menos 75 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes sepan esto. Bien, vamos a hablar de lo que es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el aire que entra a los pulmones cuando la presión dentro de ellos es menor que la presión que está en el aire, en la atmósfera. Primero mencionar que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio o con lo que corresponde a una atmósfera. Vamos a ver que en la inhalación, la presión de los pulmones tiene que ser menor a la presión torácica. Y en la exhalación, la presión dentro de los pulmones tiene que ser mayor a la presión atmosférica. Entonces aquí vamos a tener dos leyes, ¿ya? Primero vamos a hablar en relación a lo que son el uso de los músculos inspiratorios. Vamos a tener que estar conformado por el músculo, aquí como pueden ver, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los músculos intercostales externos y el diafragma, ¿ya? También tenemos a los oblicuos externos, el oblicuo interno, el transverso abdominal y el recto abdominal. Bien, primero mencionar que la inhalación es activa y la exhalación es pasiva, excepto cuando es una expiración forzada. Ya, vamos a ver que durante la inhalación, que como les decía es activa, al realizar la inspiración, se va a producir un aumento de tamaño de los pulmones. Este aumento va a permitir disminuir la presión dentro de los pulmones y el aire va a ingresar a los pulmones. Entonces, en la exhalación, al contrario, va a incrementarse por este descenso que se tiene del diafragma, por la acción de los músculos intercostales externos, va a aumentar la presión dentro de los pulmones y o sea, va a salir el aire, ¿ya? Vamos a ver, como les decía, que la exhalación es pasiva, excepto cuando se produce la expiración forzada. Entonces, vamos a ver que existe un retroceso de las fibras elásticas y también la tensión superficial se va a ir hacia adentro. Como les decía, es activa solamente en la exhalación forzada, ¿ya? Y también en los reflejos como son de la tos. Otros factores que van a afectar la ventilación pulmonar y el flujo de aire son tres. Uno que es la tensión superficial, ¿ya? El otro es la distensibilidad de los pulmones, es decir, cuánto se pueden expandir. Y finalmente lo que es la resistencia de las vías aéreas. Entonces, esos tres componentes son muy importantes para que se produzca el intercambio de gases. Vamos a ver que la tensión superficial se da a nivel del líquido alveolar. Entonces existen interfaces entre aire y agua. Se va a producir en 2/3 del retroceso elástico. Acuérdense que estos están conformados por fibras elásticas. Y esto va a hacer que disminuya el tamaño de los alveolos durante la exhalación. También es importante el surfactante. Acuérdense que el surfactante está conformado por fosfolípidos y lipoproteínas y va a disminuir esto que es la presión, eh, esta presión y va a limitar el roce. Acuérdense que este se encuentra en el líquido alveolar y va a reducir la tensión superficial por debajo de la tensión superficial del agua. ¿Ya? También vamos a tener la distensibilidad de los pulmones, que es el esfuerzo para estirar los pulmones y obviamente de la caja torácica. También es importante la elasticidad del pulmón
Es por eso que con enfermedades donde se producen cicatrices pulmonares como la tuberculosis, la producción de líquido en el edema agudo de pulmón o finalmente el déficit de surfactante, van a impedir que la distensión de los pulmones se produzca. Entonces, esto también se debe a disminución de fibras elásticas dentro de lo que es la pared alveolar. Finalmente tenemos a lo que es la resistencia de las vías aéreas. Entonces, si existe resistencia, comprenderán ustedes que no se va a producir un buen intercambio de gases, ¿ya? En la expiración, los músculos, la resistencia de las vías aéreas se ensancha y en la expiración, al contrario, disminuye, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que existen ciertos patrones. Entonces, como les decía, existe cambios de presión durante la ventilación. Vamos a mencionar el tema de la presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio, y vamos a ver que la presión alveolar tiene que ser igual a esta presión atmosférica. Si la presión intrapleural es menor, va a ingresar el aire hacia los pulmones. Y si es mayor, ¿no ve? Como pueden ver, se va a producir la salida de aire de los pulmones. Entonces existe un gradiente de presión, ¿ya? Entonces, en reposo, cuando el diafragma está relajado, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica y no existe flujo de aire. Pero durante la inhalación, el diafragma y los músculos intercostales se contraen, la cavidad torácica se va a expandir y la presión alveolar va a disminuir. Después, durante la exhalación, el diafragma y los músculos intercostales se van a relajar, lo que va a incrementar la presión a nivel pulmonar y va a permitir la salida de aire. Bien, vamos a ver ahora lo que es la ventilación pulmonar. Entonces, vamos a ver que en la inhalación o una inspiración tranquila van a actuar los músculos inspiratorios, que estos, como les mencioné, son el esternocleidomastoideo y el escaleno. Estos van a elevar el esternón y van a hacer que se asciende las dos costillas superiores. Además, por acción también de los músculos pectorales menores, van a elevar entre 3,4 a 3 la tercera, perdón, cuarta y quinta costilla hacia arriba, ¿ya? La inhalación también se puede ser profunda, entonces esta va a incrementar la mejor dicho, va a incrementar el descenso de la presión dentro del pulmón, lo que va a permitir mayor cantidad de volumen, ¿ya? Entonces, van a ver que lo que se contraen estos músculos inspiratorios y van a hacer que las costillas se vayan hacia arriba y hacia afuera. Y cuando se da la exhalación, esta contracción desciende el diafragma, es decir, lo aplana, ¿ya? Pues esto dado a través del nervio frénico, como les había comentado. Bien, la ventilación pulmonar en la exhalación o en la expiración es activa solamente cuando se produce la expiración forzada, después es pasiva. La exhalación es un proceso pasivo normalmente. ¿Qué sucede? Se va a desplazar las costillas inferiores hacia abajo, lo que va a comprimir a las vísceras abdominales y está dada por los músculos intercostales internos, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso abdominal y el recto abdominal, además del diafragma, que como les decía, se va a aplanar. ¿Ya? Entonces, esto es importante que ustedes sepan. La inhalación es activa y la exhalación es pasiva. Entonces, ahora nos va a tocar hablar de lo que son los volúmenes, ¿ya? O capacidades pulmonares. Vamos a ver que existen en relación a las cantidades de aire, se va a clasificar en dos tipos. Uno que es el volumen pulmonar y dos que es la capacidad pulmonar. Entonces, esto se va a realizar a través de un aparato que se llama el espirómetro y vamos a hacer un espiromograma. Entonces, el volumen respiratorio es mayor en el varón en relación a la mujer. Está relacionada con el género, con el peso y con la edad. Entonces, en los adultos, sobre todo mayores, altos, es mayor, ¿ya? Es mayor también en los jóvenes, es mayor en la altitud
y en las personas que no son obesas. ¿Ya? Entonces vamos a ver a lo que es el volumen pulmonar. Vamos a ver que más o menos tenemos 12 respiraciones por minuto y cada respiración introduce dentro de la cavidad torácica 500 ml. ¿Ya? Y vamos a mencionar que el volumen pulmonar, volumen minuto, se da por multiplicar estas 12 respiraciones por la cantidad que ingresa, que en este caso sería 500 ml, y da un resultado de 600 ml minuto o 600, o 6 litros minuto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se produce durante la inspiración. Entonces, vamos a ver que existe un volumen corriente que es de 500 ml. Ese va a ingresar y el 70% va a ir a lo que es el intercambio gaseoso. El otro 25% no. Significa que de estos 500 ml, 350 ml van a ingresar a la realización del intercambio gaseoso y los otros 150 ml se van a quedar en las vías aéreas y eso corresponde al espacio muerto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es factible, tiene que quedar un espacio de aire en todo lo que hemos visto hasta ahorita, que es la conducción de aire. Después, vamos a ver que existe una capacidad inspiratoria que en el varón corresponde a 3,6, o sea, casi 3,6 litros y en la mujer 2,4 litros, ¿ya? También vamos a ver que esta capacidad inspiratoria se da por el volumen corriente y el volumen que se da en la inspiración, ¿ya? Después vamos a ver otro que es la capacidad vital, ya, que está conformado por lo que es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, que es más o menos de 4.800 ml en el varón y 3.100 en la mujer. Y finalmente tenemos a la capacidad pulmonar total, que como les decía es de 6.000 o 6 litros. ¿Ya? 6.000 ml o 6 litros y puede ser de 4,2 litros en la mujer. Bien, existe también un volumen de reserva expiratoria. Este volumen de reserva expiratoria corresponde en el varón a 1,2 litros, en la mujer a 700 litros. Es importante mencionar que así como no todo el aire ingresa, tampoco todo el aire sale. Entonces existe una capacidad residual funcional que es más o menos de 2,4 litros en el varón y 1,8 en la mujer. Entonces, ustedes tienen que conocer esto que les estoy mencionando en relación a lo que es el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual funcional. ¿Por qué? Porque varía en relación al hombre y a la mujer. Y lo que es la capacidad inspiratoria, que como les decía, es la suma del volumen corriente y de lo que es el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, eso va a dar la cantidad de 3.600. ¿Ya? Entonces, existe una combinación de los volúmenes pulmonares en forma específica. Bien, ¿cómo se produce el intercambio de oxígeno? ¿Cómo es que se da? Obviamente, el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono. Existen dos leyes, ¿ya? Una que es la ley de Dalton, donde dice que cada gas tiene su propio espacio, y la ley de Henry es que cada gas va a dar un espacio al otro. Y como les decía, la respiración externa es la difusión del oxígeno desde el aire de los alveolos a los capilares pulmonares y el dióxido de carbono en sentido inverso. Y la respiración interna es el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre lo que son los capilares sistémicos y los tejidos. Entonces, eso tienen que conocer ustedes. Bien, vamos a ver ahora un aspecto importante que es el control de lo que es el centro respiratorio, que es el que va a controlar. Vamos a ver que existe un centro respiratorio en lo que es un grupo respiratorio a nivel de la protuberancia que está aquí, que está marcado con rojo, y hay un centro respiratorio vulvar que lo pueden ver igual, ya que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo.
Este es un complejo de Prague-Bosniak que tiene un grupo respiratorio dorsal y un grupo respiratorio ventral. Estos van a ir a inervar a lo que son los músculos intercostales, los oblicuos externos, los intercostales externos y principalmente al diafragma. Entonces es importante mencionar que este centro respiratorio es tanto a nivel de la protuberancia como al nivel del bulbo raquídeo y siendo el músculo diafragma el encargado más o menos del 70% del que se produzca la respiración. ¿Ya? Vamos a ver que también existe un control de la respiración gracias a este grupo respiratorio que se encuentra en la protuberancia que hemos visto en este momento. Durante la respiración normal en reposo, el grupo respiratorio ventral está inactivo. Es así. Durante la respiración forzada, el grupo respiratorio dorsal va a activar a este grupo respiratorio ventral. Es decir, primero se activa el grupo respiratorio dorsal y luego el grupo respiratorio ventral. Como ustedes pueden ver, este grupo respiratorio dorsal se activa en 2 segundos y se inactiva en 3. Cuando se activa, se contraen el diafragma y los músculos intercostales externos en la fase más activa y produce la inhalación normal en reposo. Y cuando está inactiva, se va a producir la relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos, seguida por un retorno elástico de los pulmones, que como les decía, es pasivo. Entonces se va a dar la exhalación normal en reposo. A diferencia cuando se activa este grupo respiratorio dorsal, hace que el grupo respiratorio ventral, que son las neuronas de la inhalación forzada, contraigan estos músculos accesorios de la inhalación, que son el esternocleidomastoideo, el escaleno y el pectoral menor. Y eso van a producir que se produzca una inhalación forzada, es decir, vamos a meter lo más que se pueda de aire. Ya, este grupo respiratorio dorsal va a hacer que se contraiga tanto el diafragma como los músculos intercostales externos durante la fase más activa y también van a conseguir esto que es la inhalación forzada. A diferencia de la exhalación forzada, este grupo respiratorio ventral, que está conformado por neuronas de exhalación forzada, va a hacer que se contraigan los músculos accesorios de la exhalación que son los intercostales internos, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, además del recto abdominal. Entonces, este es el control que se lleva a nivel de la respiración, tanto a una inhalación forzada como una exhalación forzada, ¿ya? Y esto se da gracias al grupo respiratorio de la protuberancia. También existen quimiorreceptores, que son neuronas sensitivas que van a responder a cambios en los niveles determinados de ciertas sustancias. Como les decía, también interviene en el control del pH. Entonces, estos son los otros factores que van a influir sobre la respiración. Uno, vamos a tener la influencia, obviamente, cortical sobre la respiración. La corteza va a mandar, ¿no? Después tenemos la regulación de la respiración mediante quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores se encuentran a nivel del cuerpo carotídeo y del seno carotídeo. También van a ir a través de axones sensitivos del nervio glosofaríngeo. También tenemos axones sensitivos de este otro nervio, que es un par craneal, que es el 10º par, ya que se encuentran a nivel de los cuerpos carotídeos. Además, tenemos también otros receptores, ¿ya? Que son propioceptores, que se encuentran a nivel de lo que es la arteria carótida externa, la arteria carótida interna y la arteria carótida primitiva, que van a permitir, digamos, llevar la vía sensitiva hacia la protuberancia para poder controlar el control de la respiración. También existe un reflejo de distensión o de estiramiento o bien de insuflación. Entonces, va a haber una estimulación del sistema límbico, va a influir la temperatura, porque cuando existe temperatura empezamos a tener más exhalación en vez de inspiración. ¿Para qué? Para equilibrar el calor, ¿ya? Cuando existe dolor, lo propio, existe una alteración de los 12 de las 12 de las 12 a 16 respiraciones por minuto.
Cuando existe irritación de las vías aéreas, se van a dar los reflejos de la tos, del estornudo también, ¿ya? Y también es importante mencionar que también existe otro factor que va a influir sobre la respiración en relación a la tensión arterial. Entonces, si existe disminución de la tensión arterial, va a haber taquipnea, que es un incremento en el número de respiraciones por minuto. ¿Ya? Entonces, bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Les dejo la bibliografía que es Tortal Gerald, 15ª edición de la editorial Médica Panamericana. Que tengan muy buenos días.